buenas. Hoy vamos a estar haciendo el primer episodio de Fuera de Casa, el nuevo formato que quiero empezar a hacer para hablar, donde voy a hablar de cualquier partido que reaccione y que quiera simplemente hablar, que sea, no tengo contenga el Real Madrid, ¿no? Como en este partido ahorita que estamos en parón, para más o menos como que entretenerme ahorita que no hay muchas noticias del Real Madrid, ¿no? Así que vamos a estar hablando, como ven en el título y en la miniatura, del Brasil-Francia, ¿no? Del que indirectamente compete al Real Madrid porque muchos de nuestros jugadores están presentes, ¿no? Como puede ser Vinicius, Tchouaméni, Mbappé y Camavinga y Endrick, ¿no? Respecto a esto, los jugadores del Real Madrid que jugaron Vinicius, que jugó el partido completo, Tchouaméni, que jugó alrededor de 60 minutos, Mbappé, que jugó también, que jugó más o menos esa cantidad de tiempo, alrededor de 60-70 minutos, y después Camavinga ni Hendrick ingresaron al encuentro. En general un partido, yo creo que el que lo vio, creo que lo disfrutó, creo que fue un partido muy interesante, muy bueno y donde creo que fue bastante igualado en general. Fue más que todo un tiempo para cada uno, creo que Francia se antepuso en el primer tiempo, sobre todo, creo que jugaron bastante bien, dominaron, incluso terminan en el primer tiempo no, perdón, en el primer tiempo terminó metiendo el primer gol, yéndose con ventaja, y luego más adelante en un contragolpe terminó metiendo el segundo, ¿no? A pesar de tener un hombre menos, ¿no? Y luego Brasil creo que en el segundo tiempo fue superior a Francia, creo que lo jugaron mejor, tuvieron más ocasiones y sobre todo creo que hay un ingreso clave para el buen juego de Brasil, que creo que fue el ingreso de Luis Enrique, el extremo actualmente del Zenit, que antes estaba jugando en la Liga Brasileña. Hizo un muy buen partido, le cambió la cara completamente al ataque de Brasil y la verdad que se va con una asistencia para el único gol de su selección y creo que hizo un muy buen partido, la verdad. Creo que Ancelotti lo hace bastante bien con su ingreso y en general mejoró bastante el equipo, ¿no? Creo que se mostró un jugador que daba un poco más, algo diferente comparado con Rafinha. Creo que Rafinha no tuvo su mejor partido, estuvo un poco apagado, igual que Vinicius en el primer tiempo, pero creo que Rafinha se vio un poquito incluso más apagado. No, en el primer tiempo apenas si tocó la pelota. Tuvo una chance al inicio del partido, pero no mucho más que eso, ¿no? Una chance donde define, la verdad, bastante mal. Y luego en general, el Brasil creo que tuvieron un partido interesante para más o menos probar cómo está el equipo. Creo que sobre todo lo que el problema principal de Brasil creo que viene siendo su defensa. Creo que ahí tienen varios jugadores que simplemente no están a la altura, aunque también se puede sustentar en que no tienen algunos de la defensa que yo supondría que va a ser su defensa titular, ¿no? Con que obviamente no estaría Leo Pereira, que es un central de la Liga Brasileña, va a estar Gabriel, y luego por el lateral izquierdo yo supongo que podría estar Alexandro, ¿no? Entonces yo creo que perder esas dos piezas y puede ser complicado, ¿no? Además creo que Bremer no es el central que creo que va a ser la pareja, creo que va a ser la pareja, lo más probable es que termine siendo Gabriel con Marquinhos y con Alexandro, el hombre de la Juventus por el lateral izquierdo y con Wesley, el de la Roma, por el lateral derecho, ¿no? Pero en general creo que es un partido interesante para que Carleto más o menos vea el rendimiento de su equipo y vea más o menos los jugadores nuevos que está trayendo, como Leo Pereira, Douglas Santos, entre otros, para ver qué tal lo hacen, ¿no? Sobre todo los jugadores del Brasileirao, ¿no? Que creo que quizás no los tiene tan vistos, ¿no? Como los jugadores que juegan en Europa, como Joao Pedro, Vinicius o Mateus Cuña, ¿no? Que son jugadores que a pesar que son sus primeras convocatorias, como por ejemplo Mateus Cuña, Andrés Santos, Joao Pedro, entre otros, creo que igual los tiene un poco menos vistos, ¿no? O incluso Endrick, que a pesar de que en ese partido no jugó, creo que definitivamente Ancelotti aún tiene que más o menos conocer a estos jugadores, ¿no? Pero bueno, ahora para hablar un poquito de Francia, en verdad Francia creo que lo vi bastante bien. Francia también probó algunos jugadores, como por ejemplo puede ser Malo Gusto de titular, que creo que definitivamente en el Mundial no va a ser el titular, el titular claramente va a ser Koundé, y obviamente no estuvo Saliba, no por problemas físicos, ¿no? La pareja de centrales fueron con Ate con Upamecano,
que claramente yo creo que viendo más o menos que Francia tiene bastante, cuatro centrales o incluso cinco centrales de buena jerarquía, como son Konaté, Upamecano, Saliba y Lacroix también, y Kalulu, ¿no? Creo que tiene buena cantidad de centrales interesantes, y Lucas Hernández también. O sea, tiene una buena cantidad de centrales de buen nivel y en clubes top de Europa, ¿no? Como puede ser el Bayern Múnich, el Liverpool, la Juventus, entre otros. Y creo que definitivamente, y el Arsenal con Saliba, entonces creo que tienen centrales y me parece que a pesar de que pusieron una dupla central bastante competente, creo que lo más probable es que termine siendo con AT con Saliba la dupla titular que va a poner de Champs en el Mundial y con Koundé en lugar de Malo Gusto, ¿no? Por el lateral izquierdo sí creo que se va a mantener con Teo Hernández porque creo que hizo un muy buen partido, de lo mejorcito de Francia, y me gustó en general su partido. Pero el jugador que sí yo quiero hablar bastante, sobre todo de, de Francia, creo que fue Michael Olise. Creo que cualquiera que vio el partido, para mí personalmente, fue si no fue el mejor, creo que fue el segundo mejor jugador del partido. Un jugador, la verdad que extraordinario, sobre todo su asistencia para el gol de Quitique es muy buena porque hace una muy buena conducción, avanza, se pone cerca de la línea del borde del área y mete un pase de tres dedos, aprovechando que Mbappé le marca el movimiento por el lado derecho, mete un buen pase hacia Equitique que rompe líneas, un pase perfecto, y Equitique que es una gran definición para terminar metiendo el segundo gol de Francia, ¿no? Y la verdad que Olise, la verdad me pareció que fue el mejor atacante de Francia, a pesar de no marcar ningún gol. Creo que hizo un muy buen partido y volvió loco a la defensa de los brasileños, ¿no? Tanto sobre todo al, al Douglas Santos, que fue lateral en esta oportunidad, lo complicó muchísimo, muchísimo y la verdad que fue un peligro constante para ellos y de lo mejorcito del partido. Y luego otro jugador que quiero destacar en general creo que fue Chouameni por parte de los franceses. Me pareció que hizo un gran partido, fue clave en el primer gol porque comete una muy buena intercepción que se la quita de los pies a Casemiro, una muy buena barrida del actual 5 del Real Madrid al anterior 5 del Real Madrid, roba la pelota, se la da a Dembélé, Dembélé que avanza, levanta la cabeza y ve Mbappé marcándole la diagonal y mete un pase fenomenal, la verdad, para el 10 del Real Madrid, y la verdad que Mbappé, con toda la calidad que tiene, define de forma muy buena, ¿no? Y la verdad que Mbappé termina metiendo un muy buen gol para adelantar a los franceses después de esa jugada magistral, sinceramente, ¿no? Porque impresionante, la verdad. Lo que hace Mbappé y la conexión buena que tuvo con Dembélé. Creo que la verdad que Francia probablemente tenga el mejor repertorio de ataque de las selecciones del mundo y por los jugadores que tienen, ¿no? Nomás viendo estas cuatro variantes, cuatro opciones de ataque, ¿no? Que en este caso puso cuatro atacantes que fueron Michael Olise, Dembélé, Mbappé y Ekitike. La verdad que simplemente descomunal el ataque, ¿no? Sé que se vio sobre todo en el primer gol cómo conectaron Dembélé y Mbappé para generar esa jugada, y luego en el segundo gol también la conexión Michael Olise con Ekitike, ¿no? Y sinceramente muy buenos, ¿no? Teniendo de los mejores atacantes del mundo en el ataque, con Mbappé siendo el mejor atacante de la liga, con Olise siendo de los mejores atacantes de la Bundesliga y con Dembélé siendo el mejor atacante de la liga francesa, ¿no? Y con Ekitike siendo de los mejores nueve de la Premier. Así que hay bastante por donde sacar para Francia, ¿no? Que es un serio candidato para el Mundial, ¿no? Y luego, en general, hablar un poquito más de Brasil. Luego, como ya hablé del 5 de Francia, también quiero destacar el partido de Casemiro. Creo que fue de lo mejor de los brasileños, junto con Bremer y Mateus Cunha me gustaron bastante. Y el partido de Vinicius creo que también fue de menos a más, ¿no? El primer tiempo, como ya mencioné, estuvo un poco desaparecido, un poco apático, pero en general no me parece que haya tenido tan mal partido, pero sí, definitivamente le faltó demostrar un poco más. Incluso pudo haber dado una asistencia, pero después de un buen centro, pero no, creo que Andrés Santos no termina ganando ese cabezazo que pudo haber sido una asistencia de Vinicius. Y luego, en general, el partido de Vini, creo que también en el segundo intento de Brasil, que fue el primer remate al arco, que fue de un robo de Vini, después de una buena presión que termina descargando rápidamente con Martinelli, que termina sacando un buen tiro, ¿no? Pero lamentablemente no ingresó, ¿no? Porque
Mainan tiene una buena... Bueno, no, perdón, el tiro se le va un poco lejos, ¿no? Y después, bueno, Casemiro en general me parece que fue de los mejores del partido junto con Olise. Creo que Olise fue el mejor para Francia y creo que Casemiro fue el mejor para Brasil de lejos. Muy prominente a la hora de en los duelos aéreos, en los duelos en el suelo, muy bueno descargando con esas pelotas típicas que solía hacer de esas pelotas en diagonal para buscar a, a los extremos y luego además en corner siendo una amenaza constante. No pudo meter ningún gol de corner, pero en general creo que también los franceses no lo marcaron correctamente o Casemiro estaba haciendo muy buenos movimientos y muchas veces terminaba rematando en posiciones bastante cómodas, pero a pesar de eso no pudo terminar metiendo ningún gol que quizás se lo hubiera que quizás en otro día sí lo hubiera podido meter porque creo que Francia se confió demasiado a la hora de marcar al mediocampista del Manchester United, ¿no? Y en general creo que hizo un muy buen partido, sinceramente. Defensivamente entró bastante bien, hizo cinco acciones defensivas, buenas entradas y una buena cantidad de despejes, ¿no? En general, bastante buen partido de Casemiro y la verdad que a pesar de que ser un jugador que no se había sido tomado muy en cuenta antes de Ancelotti, Ancelotti lo ha vuelto a colocar, lo ha vuelto a darle un rol importante en la selección y creo que Casemiro le está respondiendo con creces, ¿no? Porque Casemiro en este partido ante un rival de muchísima jerarquía como puede ser Francia, con un mediocampo difícil como puede ser Chouameni con Rabiot, lo hace bastante bien y la verdad que creo que le responde bien la confianza que le otorga Carlo Ancelotti, que después de ser borrado de la selección, eh, Casemiro ha aparecido de la mejor manera, ¿no? Y está siendo de los mejores de Brasil. Y luego además creo que también de Brasil vamos a hablar un poquito del gol. El gol en general ocurre porque Brasil en el segundo tiempo sobre todo comienza a controlar bastante más el partido. Creo que como ya mencioné, el ingreso de Luis Enrique ayudó bastante a que Brasil ataque mucho más. Creo que eso porque es un jugador un poco bastante más dinámico de lo que puede ser Rafinha, porque Rafinha es un jugador con muchísimo menos regate que Luis Enrique y creo que también con muchísima menos explosividad. Y Luis Enrique aprovechó esto y generó bastantes problemas para los defensores franceses y lo hace bastante bien, ¿no? Y luego de este ingreso de Luis Enrique y de además creo que también contribuyó el ingreso de Joao Pedro, el equipo, los brasileños contuvieron bastante mejor el partido, comenzaron a dominar, a generar ocasiones, pero no les alcanza, ¿no? Porque terminan metiendo un gol algo de suerte después de que Vinicius hace una buena jugada individual, termina ganando una falta y después de un centro y de un rebote que termina dando de pase Luis Enrique, Bremer termina empujándola para poner el descuento, pero al final no les termina alcanzando. No les terminó alcanzando a los brasileños que solo pudieron irse con un gol, a pesar de que los últimos 20 minutos lo estuvieron buscando de forma bastante dura, ¿no? Lo estuvieron buscando, metieron a Francia en su cancha, dominaron los últimos 45 minutos, pero no alcanzó, no pudieron encontrar ese algo que estaban buscando, que lo pudieron haber tenido. Bremer tuvo una chance de una volea, luego también Bremer tuvo un pase interesante para buscar el gol, pero no termina concretándose. Y Vinicius también que termina fallando una ocasión clara en los últimos minutos después de una diagonal que no termina llegando a empujar el balón, ¿no? Y otro jugador que también creo que fue importante en el ataque de Brasil fue Wesley, que me pareció que es un lateral bastante brasileño, lo que me refiero es que es un lateral que sabe atacar bastante bien. Creo que el fútbol brasileño siempre se ha caracterizado por tener laterales muy ofensivos y creo que Wesley es ideal para lo que quiere jugar Brasil, ¿no? Sobre todo para el fútbol que sabemos que juega Carleto, que es un fútbol bastante de contragolpe y Wesley creo que es un lateral ideal, ¿no? Porque es un lateral con muchísima velocidad prominente defensivamente y que además en ataque es bastante talentoso y que además tiene bastante potencia a la hora de correr, ¿no? Incluso él es el que termina generando la tarjeta roja después de una muy buena arrancada y prácticamente irse solo contra el arquero. Upamecano termina metiéndole una falta y al ser el último hombre termina siendo una roja directa, ¿no?
Y en general, el jugador de la Roma creo que puede ser un jugador muy interesante, creo que en el Mundial, si Brasil hace un buen papel y él además mantiene este rol como el lateral titular, que creo que lo va a hacer porque creo que no hay un lateral derecho mejor que él actualmente en Brasil. Creo que va a ser un jugador interesante y creo que quizás después del Mundial podría terminar recalando en algún club de élite europea, ¿no? Algún club de élite que esté buscando un buen lateral derecho. Creo que Wesley podría dar el salto, porque además es un jugador bastante joven, con 22 años de edad. Creo que todavía jugando en la Roma, creo que puede irse quizás a un club de élite, ¿no? Quizás como un hipotético, por ejemplo, Manchester City, quizás porque el Manchester City no tiene un lateral derecho de élite, quizás incluso el propio Real Madrid, que con la salida de Carvajal quizás esté buscando un lateral derecho, o entre otros clubes que no se me ocurren ahora, pero que podrían estar interesados en contar con los servicios de lateral de Brasil. Y luego otro jugador que creo que, bueno, analizando un poco más en general el partido, creo que fue un partido interesante, creo que de Francia en el primer tiempo fue superior y Brasil fue superior en el otro, aunque Francia terminó siendo un poco más, aprovechando mejor sus ocasiones, porque en el remate, el único remate importante que tuvieron en el primer tiempo terminó mandándola a guardar y luego en una jugada muy importante y en un contragolpe terminan metiendo el segundo, ¿no? Y liquidando el partido, ¿no? En el minuto 70 y a Brasil creo que tuvo chances, pero creo que algunos errores, sobre todo a la hora de definición, errores un Rafinha falló un mano a mano, Vinicius también tuvo una ocasión clara para empatar y luego Bremer también tuvo una ocasión. Creo que tuvieron varias ocasiones para empatar el partido y creo que las desaprovecharon y creo que por eso terminan perdiendo el partido, mientras que Francia, que quizás en algunos momentos del partido generó peligro, pero no terminaba de concretar ocasiones tan claras, las ocasiones de mayor peligro que tuvo, ambas las manda a guardar, ¿no? Y eso muchas veces define los partidos, ¿no? Pero en general creo que es un buen termómetro en general para ambos equipos, tanto para Francia como para Brasil. Creo que Carleto se queda más con la segunda parte, donde se vio un Brasil mucho más dinámico, asediando mucho más a Francia, con un Vinicius mucho más activo, con un Luis Enrique atacando bastante bien por la derecha, con un Mateus Cuña yendo más por el centro como un enganche y generando peligro constantemente con esos tiros lejanos y buscando algún pase. Y luego con ese Casemiro que aporta tanto veteranía como temple y juega bastante bien y además ordena bastante el mediocampo de Brasil, ¿no? En general creo que fue un partido interesante, creo que para Brasil le ayuda a Carleto a más o menos identificar qué jugadores están eh, le pueden ayudar, qué jugadores quizás no puede contar con ellos tanto y además creo que evidentemente como ya mencioné este no va a ser la alineación definitiva, pero creo que algo así más o menos podremos ir analizando y quizás veamos algo de esto en más adelante en el Mundial, ¿no? Solo que con los cambios que ya mencioné, con Marquinhos, con Alexandro y que esperemos puedan estar para Brasil en el Mundial, ¿no? Y estén al mejor nivel posible para ver hasta dónde puede llegar la selección de Carleto Ancelotti en el Mundial. Y luego por la parte de Francia, creo que en verdad también es un buen termómetro. Obviamente se llevan la victoria, que siempre es importante, con un hombre menos. Y creo que demuestra la fortaleza defensiva de los franceses, que a pesar de tener casi un tiempo completo con un hombre menos y con Brasil asediándolos constantemente con la calidad individual que tienen, creo que dieron una buena imagen, malo gusto y Teo Hernández hacen un buen rol en contener tanto a Vinicius como a Rafinha por las bandas y no les permiten quizás demostrar toda su calidad técnica, aunque en el segundo tiempo Vinicius fue ganando un poco más de protagonismo, pero aún así logran contenerlos bastante bien a estos delanteros de élite. Luego creo que sus cuatro opciones en ataque, que en Dembélé, Olise y Ekitike demostraron un buen nivel con los cuatro llevándose con alguna contribución de gol, Mbappé y Ekitike con los goles y Olise y Dembélé con las asistencias. Y creo que obviamente eso le da a Deschamps unos buenos síntomas, ¿no? De que tiene jugadores comprometidos y de que además obviamente están muchos de ellos a un buen nivel individual, ¿no? Sobre todo Olise, Dembélé, Mbappé, obviamente. Y
Ekitike creo que son jugadores que de Champ sabe que que tienen nivel y que obviamente van a serle útiles en el mundial, ¿no? Y eso que Francia aún así guardó algunos de algunos de sus otros atacantes en la banca, como pudo haber sido Doué, como puede ser incluso Cherki, que en este caso no ingresó, pero que definitivamente también creo que va a ser un jugador que va a ser tomado en cuenta y no me sorprendería en el siguiente amistoso que tenga un rol más importante, ¿no? Pero bueno, y en general creo que ese es un poco mi análisis. Creo que es un partido interesante y la verdad me gustó verlo. Creo que fue un partido bueno de ver. Se mostró el poderío ofensivo de los franceses y los brasileños que también demostraron con esas transiciones rápidas generarle peligro a los franceses. Y la verdad que fue un partido bastante interesante que creo que lo podemos disfrutar y da una buena sensación a, para mí, dos selecciones que están entre las candidatas para alzarse con la copa en el Mundial, ¿no? Pero bueno, esos son esa es mi opinión del partido. Espero les haya gustado y les haya gustado el primer episodio de Fuera de Casa en la Tribuna Blanca. Nos vemos.